ese videito que acaban de ver no es de 5 minutos en mi vida. 5 minutos en mi vida no es así. Pero sí es una experiencia muy chévere que tuve la oportunidad de hacer este año. Tuve la oportunidad de ir a hacer como cosas así, medio de aventura y todo el rollo. Y entre esas estaba esta actividad, que era torrentismo. Les cuento que fue complejo, fue bastante complejo porque, bueno, primero tuvimos que caminar muchísimo y fue un camino tedioso donde dabas mal un paso, caías al otro lado. Pero logramos llegar. Y cuando logré llegar a, bueno, donde teníamos que llegar para poder descender en las cascadas, fue súper complejo porque yo miré hacia abajo y no se veía absolutamente nada. Nada. Era la primera vez obviamente que hacía eso, entonces venía mucha gente con nosotros, pues por sus grupos y demás, y era bastante complicado porque ninguno había hecho nunca ese tipo de actividades, entonces todos íbamos bastante temerosos. El instructor era el señor instructor, era un señor muy grande, muy agarrado el señor y todo el rollo, pero también con mucha experiencia y eso nos daba de alguna manera seguridad. Él al inicio nos dijo como todas las indicaciones y todo lo que teníamos que hacer. Esta es la manera en la que se deben parar, cuando estén abajo tienen que hacer esto, esta es la manera en la que deben descender, nos dio como todas las instrucciones. Y luego empezamos pues a descender dentro de todo el proceso. Les recuerdo que les dije que ninguno había hecho eso nunca, entonces cuando él dijo que teníamos que empezar a descender, yo iba con dos amigas y les cuento que nadie quería bajar de primeras. Él dijo, ¿quién va a bajar de primeras? Y nadie quería bajar de primeras, entonces fue muy complejo porque dijeron las niñas y a nosotras tres nos tenían como las niñas en ese momento. Entonces entre nosotras nos miramos y ninguna tampoco quería bajar, así que por opción tuve que bajar yo. Me amarraron para empezar a bajar y cuando estaba ya ahí, les cuento que me patrasé y empecé a decir como no, yo creo que mejor debería bajar otro, y no había vuelta atrás porque el señor me hizo bajar igualmente y me dijo como que no, yo ya leí las instrucciones, así que baje más bien, sin compasión el señor. Y yo por el temor lo que hice no fue aplicar lo que él me dijo, porque cuando uno empieza a descender tiene que empezar a descender como con los 2 pies al tiempo en un salto. Y yo lo que hice fue, pues por el temor, porque yo necesitaba sentir seguridad de dónde iba a pisar, que oye, yo no veo nada de aquí para abajo. Dije que tal que yo no soporte y me vaya para allá. Entonces lo que hice fue, pues apoyar primero un pie y cuando fui a apoyar el otro, pues le cuento que me fui de top y de cabeza hacia atrás y pues todo el mundo vio como que yo me fui, pero nunca vieron hacia dónde. Y me di muy duro. Me di súper duro y ya no me podía estabilizar, o sea, no me podía parar porque tenía los pies así para arriba. Entonces fue súper complejo y pues mis compañeras Julia empezó a decirle al señor, oiga, ayúdela. El señor le decía como, no, que ella se levante sola. Y yo le decía, no, o sea, como que logré estabilizarme, pero yo le decía, no, yo creo que yo mejor me devuelvo, yo creo que no bajo. Y él me decía, no, ya empezó, baje, rápido. Entonces como que tuve que seguir. Y ahí como que tomé calma, respiré profundo y el Señor lo que puso en mi corazón era que tenía que aplicar lo que el Señor me había dicho. Entonces empecé a aplicar lo que el Señor me había dicho y bueno, ya en fin, empecé a descender y la logré. Y ya para las otras cascadas pues fue mucho más fácil porque eran más o menos 3 como del mismo tamaño, unas más difíciles que otras. Y lo que Dios me hablaba a través de eso era que muy parecida era la vida con Él. O sea, que a veces nosotros, bueno, primero que el instructor es como ese, el Espíritu Santo, que es el que nos está dando esa guía, esa dirección, nos dice cómo debemos hacerlo, hacia dónde debemos ir, qué debemos hacer. Esa cuerda es realmente Dios a la cual nosotros debemos estar dependiendo. O sea, si yo no hubiera tenido la cuerda, realmente no hubiera podido descender. Y nosotros pues solamente somos nosotros mismos. Yo en esa tarea era yo misma. Entonces a veces nos pasa lo que me pasó a mí. No vemos hacia dónde vamos. Y el Señor nos dice, yo ya te di las instrucciones, empieza a descender. Y estamos como tan temerosos que no hacemos lo que Él nos dice, sino que hacemos lo que nosotros creemos que es mejor y para sentirme más seguro. Y eso lo que hace es quebrantarme. O sea, la palabra que Dios ponía era quebrantamiento, porque cuando yo me caí, digamos que todas las personas también hasta se asustaron y todo el rollo, porque digamos que todo lo que sucedió fue simplemente porque yo no quise obedecer a lo que Él ya me había dicho y a seguir unas reglas que Él ya me había dado. Y hubo para mí en ese momento, digamos que un golpe físico, obviamente no fue tan terrible ni nada del rollo, pero digamos que trayéndolo a las cosas de Dios, puede ser en nuestra vida quebrantamiento. Muchas veces no hacemos lo que Dios nos está llamando a hacer y eso trae a nuestra vida como ese quebrantamiento. Y bueno, y ahí es algo importante que tenemos que tener en cuenta, porque en la pregunta que les decía que Dios me había respondido es, yo le preguntaba mucho al Señor
¿qué busca Dios de mí? Y en esto el Señor me enseñaba que Él busca mi corazón y que muchas veces nosotros no le hemos entregado nuestro corazón de manera total y Él ha tenido que usar esas cosas como el quebrantamiento para que nosotros realmente nos rindamos. El quebrantamiento es una condición espiritual donde nosotros logramos de alguna manera agotar nuestras fuerzas y entender que Él va a ser nuestra única salida. Entonces el Señor permite ese quebrantamiento en nuestras vidas no para lastimarnos, sino siempre para que nosotros podamos entender y empezar a descender a la forma de Él. Bueno, y hay 3 cosas que Dios me enseñaba que permite nuestra vida como parte de ese quebrantamiento para alcanzar nuestro corazón, que es eso que Él desea. La primera es para hacer de nosotros su habitación. Dios realmente quiere habitar todo el tiempo en nosotros, o sea, que no sea un tema de un sábado, que no sea un tema de un domingo, sino que realmente podamos estar en Él realmente y Él en nosotros, o sea, que no sea algo de un día o de unos días, sino que realmente pueda ser algo constante en nuestra vida. La otra también es para poder traer cambio y transformación a mi vida. Definitivamente, si nosotros no lo entregamos de manera total en nuestro corazón a Dios, no va a haber ningún cambio, ninguna transformación. Digamos que en ese caso yo lo experimenté porque yo tuve literalmente, o sea, que pararme y tuve que decirle al Señor, ay, no puedo, mejor lo voy a hacer así, al instructor, literal, como, ay, no puedo, yo me devuelvo, y que él me tuviera que decir, no, haga lo que yo ya le enseñé. Entonces cuando él me dijo eso, yo sentí que yo tenía que morir como a mi autoconfianza o a lo que yo pensaba que era lo mejor y sujetarme a las instrucciones que él me había dado, aunque nunca lo hubiera hecho y aunque para mí no fuera como tan lógico pegar un salto y no saber para dónde iba. Entonces a veces Dios nos pone en eso, o sea, que si yo salto, que si yo hago, que lo haga porque creo en lo que Él me está diciendo, y eso me va a traer cambio y transformación en mi vida. Eso me permitió, en mi caso, estabilizarme en la cuerda y poder descender y llegar a donde yo tenía que llegar y al propósito que Dios tenía para mí en ese caso. Entonces a veces también necesitamos nosotros poder escuchar la voz de Dios, ser sensibles a eso y empezar a descender, simplemente descender. Y la última es poder madurar mi carácter. Muchas veces nosotros pensamos que el quebrantamiento Dios lo permite o lo usa para lastimarnos, pero realmente Dios lo que está buscando es madurar mi carácter. A veces ese tipo de quebrantamientos permiten o hacen que Dios pueda movernos a otro nivel, y es necesario que nosotros sí no solo experimentemos los tiempos como esos tiempos de quebrantamiento para entregarle nuestro corazón a Dios, sino que realmente permanezcamos con un corazón rendido. Y hablar de un corazón rendido en sí nos habla de entregarnos de manera total, o sea, de rendirnos de manera total y poder decir, Señor, yo no puedo solo, o sea, yo dependo de ti.